Soy Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, institución que se ha propuesto dejar un legado a la nación que consiste en un duro recordatorio para los funcionarios públicos de todos los rangos, en el sentido que son servidores pagados con los impuestos de los guatemaltecos, que no pueden llegar a su cargo a servirse de su puesto y mucho menos para abusar de él. Así, fiscales y jueces ahora huyen del país por haber abusado al aplicar una justicia selectiva por medio de una persecución penal con un trasfondo político y haber puesto su función pública al servicio de extranjeros que profesan ideologías totalitarias. Por ello, solicitamos respetuosamente a la Fiscal General de la República, doctora Consuelo Porras, que se sirva a aclarar 3 aspectos fundamentales que debe resolver ella de manera personal, hablando al pueblo de Guatemala con la franqueza que la caracteriza. Primero, que la extinta CICIG, con la FESI a su servicio y con la complicidad de jueces de consigna como Erika Ifán, crearon varias multicausas penales, que ya existen varias y no solo una. Es importante que la fiscal general explique que esos casos, creados utilizando el derecho ilegal penal del enemigo, ante tribunales ad hoc, terminarán en la anulación de todo lo actuado en contra de los sindicados, y eso será consecuencia de la violación del debido proceso por parte de Juan Francisco Sandoval, entre otros, ya que la Constitución establece que todo ciudadano solo puede ser procesado con un procedimiento preestablecido. Eso quiere decir que no se puede improvisar un procedimiento a la carta, como el que sostiene, pendiendo de un delgado hilo, varias de esas multicausas. Ni la fiscal general Consuelo Porras, ni los actuales responsables de la FESI pueden, ni deben, bajo ningún punto de vista, asumir la responsabilidad del fracaso de todos esos casos penales que fueron fabricados por funcionarios irresponsables, que buscaron primero su beneficio político antes que la correcta aplicación de la ley, ya que eso conllevaría un desgaste institucional injusto e innecesario para el Ministerio Público y para el país entero. Segundo, el pueblo de Guatemala debe saber que la fiscal general Consuelo Porras, cumpliendo con el principio de legalidad, institucionalizó la FESI y la hizo parte del Ministerio Público el 21 de agosto de 2019 por medio del Acuerdo 59-2019. Es decir que antes de esa fecha la FESI no era parte del Ministerio Público. Siendo que el artículo 151 de la Constitución delega solo al Ministerio Público la persecución penal, nos preguntamos entonces qué va a suceder con todas las investigaciones que realizó la FESI como parte de la CICIG desde el año 2007 hasta antes del 21 de agosto de 2019, si antes de esa fecha no era parte del Ministerio Público. Así resulta entonces que todas las persecuciones penales realizadas por Juan Francisco Sandoval fueron ilegales. Tercero, la mayoría de investigaciones realizadas por personal extranjero de la desaparecida CICIG se realizó utilizando la regla de todo se vale, que tuvo como apoyo el lamentable y bajo nivel de conocimiento y experiencia jurídica de personal de la FESI, que ahora hace que la mayoría de estos casos estén sostenidos con una alarmante precariedad jurídica, que en un futuro hará que muchos de ellos se terminen anulando con la consiguiente impunidad que de ello resultará. Y no es justo que ni la doctora Consuelo Porras y los actuales fiscales de la FESI cosechen la crítica y los señalamientos por irresponsabilidades, consecuencia de la falta de diligencia y profesionalismo de personajes serviles como Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval y otros fiscales y jueces como Erika Ifán. Solicitamos al fiscal general que atienda estos 3 aspectos de forma urgente y les dé solución, empezando por denunciar a los responsables y explicando al pueblo de Guatemala los errores jurídicos que la CICIG y la FESI, en su actuar ilegal hasta antes del 21 de agosto del 2019, cometieron y que muy probablemente provocará que la mayoría de casos no lleguen a juicio o terminen en nada. La lección aprendida de todo lo anterior es que una entidad que fue concebida con intereses políticos e ideológicos bajo la apariencia de una supuesta lucha contra la impunidad va a resultar ser a su vez en la mayor creadora de impunidad.
La fiscal general Consuelo Porras debe buscar que se castigue con todo el peso de la ley a esos exfiscales de la FESI y a los jueces que crearon un andamiaje que a la postre proporcionará impunidad para quienes sí incurrieron en graves delitos de corrupción, pero que ante nuestras narices y nuestra más grande indignación saldrán impunes gracias al abuso y la incapacidad de funcionarios como Iván Velázquez, Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Erika Ifán, quienes cometieron gravísimos errores que harán que todos los casos penales que crearon creyendo que iban a ser eternos en sus cargos, se vengan abajo, dejando en libertad a sindicados que se enriquecieron a base del robo descarado de fondos del erario público. Muchas gracias por su atención.